Vamos a tener en minutos a Paulo Bota. Nos vamos a meter con una de las personas que más sabe de Medio Oriente en torno a todo lo que implicó el 9/11, a 20 años de que dos aviones se estrellaran en las Torres Gemelas, otro en el Pentágono, otro a mitad de camino, a mitad de su objetivo, fue contratomado por los pasajeros y se estrelló antes de llegar a su objetivo, que se rumoreaba era el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuánto cambió en estas 2 décadas, en estos 20 años, el mundo? ¿Cómo era el mundo antes de las Torres Gemelas? Sobre todo para aquellos que no recordamos el mundo antes de las Torres Gemelas. Yo tenía 4 años cuando fue el 9/11, pero también hablar de Afganistán, preguntar si dejó de garpar Afganistán, ya no se habla más de eso, naturalizamos Afganistán. No solo nosotros, sino en las relaciones internacionales. Bueno, vamos a hablar de eso. Perdón, ya está con nosotros. Espectacular. Bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Es doctor en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular y director del programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Y es también profesor en la Escuela de Estudios Occidentales de la Universidad de El Salvador. Paulo Bota, bienvenido. Acá Esteban Checho en Cítrica. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Vos? Bien, bien, espectacular, contento de charlar, contento de tener este espacio para intercambiar un poco. Te soy sincero, Paulo, estuvimos en la temática doméstica toda la semana, te imaginarás por qué. Y más allá, obviamente, del interés que tenemos por la política internacional, es también una forma de no descuidarla, ¿no? En este programa, atender a los asuntos internacionales. ¿Cómo es? Te pregunto, si bien hace mucho tiempo que estás en la academia en este sentido, pero ¿cómo es la atención de los argentinos en momentos tan turbulentos en política interna de los temas internacionales? ¿Nos olvidamos o siempre tenemos un ojo para el afuera? Yo creo que lamentablemente nos solemos olvidar y en ese olvido, desde mi perspectiva, es una de las razones de las cuales lamentablemente nos va tan mal. Porque la República Argentina, no hay que olvidarse, es un país pequeño. Por más que nosotros nos veamos a sí mismos, a nosotros mismos como el centro del mundo, pero Argentina representa el 0,5% del PBI mundial. ¿Sí? Estamos en el G20, somos el octavo país del mundo en extensión territorial, pero desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista económico somos muy pequeños. Y como somos muy pequeños se da una situación de asimetría. Significa que el mundo, digamos, influye en nosotros más de lo que nosotros influimos en el mundo. Y a partir de esa simple constatación de que lo que pasa allá afuera termina influyendo mucho en nosotros, es que deberíamos tener muy desarrollado una especie de visión de lo que sucede en el exterior. Porque esto es como querer hacer una casa. Mire, usted quiere hacer una casa y le va y le dice al arquitecto: yo quiero que tenga muchas puertas, o que quiero que tenga muchas ventanas, o que quiero que se haga de vidrio, o que quiero que se haga de piedra, o que se haga de madera. Y lo primero que le va a decir el arquitecto es: espere. A ver, ¿en dónde la va a hacer su casa? ¿La va a hacer en la playa, en la montaña, en la ciudad? ¿El barrio es seguro, no es seguro? Porque en función de eso va a depender el proyecto de la casa que yo le voy a hacer. Porque no le voy a hacer una casa llena de vidrio si usted vive arriba de una montaña. Claro. Pues no le voy a hacer una casa completamente de piedra si usted tiene un lote chiquitito en el medio de un lugar donde hace, no sé, donde es todo de una manera distinta. Entonces, no puede haber ningún proyecto de desarrollo nacional real, claro, si no tenemos en cuenta lo que sucede afuera. Porque si no, después nos termina sorprendiendo la realidad y siempre nos sorprende con el pie cambiado. Y entonces, por eso comenzaba diciendo hace unos minutos que muchos de los problemas que tenemos derivan de eso, ¿no? De no prestar suficiente atención a lo que sucede allende las fronteras. Va en línea con, yo tengo la gracia de compartir espacio en Politólogos al Whisky, que es un proyecto que incluso tiene su columna acá en todas las tormentas juntas, y la frase de todos y todas cuando conversamos es no tomar las relaciones internacionales como el hermano pequeño de la ciencia política o una especie de hobby de los politólogos. No, por suerte creo que en el último tiempo vos lo dirás, una revitalización y un entendimiento de la profundización. No suficiente porque nos queda mucho camino por delante, pero sí de muchos pibes y pibas muy jóvenes que reivindican y ayornan las relaciones internacionales y que estudian a los que saben realmente. Hay como una especie de reivindicación, no sé vos cómo lo observás, de poner a la relación internacional en el mismo nivel que cualquier carrera o disciplina, amén de lo que nos falta. No sé vos cómo viste este proceso.
No, por supuesto, yo soy de otra generación, pero y celebro que cada vez haya más iniciativas, haya Mm, más iniciativas. mm, Eh, una de las cosas que yo siempre repito es que el desafío de mi generación, tengo 46 años, es que verdaderamente nuestra profesión se profesionalice. ujú. Eso es. Ese es nuestro desafío generacional. Y el desafío de la generación siguiente, donde están ustedes, pues es jugar, a jugar de acuerdo a las reglas de juego internacional. Mm, ujú. Uno quiere aprender de un país, pues tiene que conocerlo, tiene que saber el idioma, tiene que saber su historia. Mm. No puede, perdón, Sí, está. hablar de cosas que no conoce. Es muy simple. Mira, vos el día de mañana conoces a alguien en otra parte del mundo, perdón, que te dice que es especialista en temas argentinos, pero la persona nunca visitó Argentina ni habla castellano. Es muy simple, no lo tomarías en serio, porque no, Sí. realmente no puedes saber lo que pasa acá. Pues lo mismo ocurre en otras partes del mundo. Entonces, si el desafío de mi generación es hacer que esto se vuelva un medio de vida, que se pueda profesionalizar, Sí, totalmente. el desafío de ustedes es, pues, jugar con las reglas de juego internacionales. Ujú. En la cocina de la nota veníamos hablando del tema del gran protagonista en Medio Oriente, al menos en la mirada de quienes intentamos hacer comunicación, ¿no? Que fue Afganistán, pero es inevitable, Pablo, obvio, desde el enfoque que vos más quieras apoyarte, recostarte, preguntarte por el 9/11, digo, hace... ¿Cuánto? 6 días se cumplieron 20 años del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono. Hay un sinfín de lecturas que predominan sobre el rol de Medio Oriente en los Estados Unidos, la respuesta y demás y demás y demás. Tengo entendido que creo que os habías compartido una historia en Instagram, un posteo, que ese evento te agarró en un viaje muy particular y obviamente desde el lado académico, más allá de lo personal. A 20 años del 9/11, el mundo que cambió aquel 11 de septiembre no vuelve más. Hay otro mundo después del 11 de septiembre. Digo, ¿en dónde transitamos a 2 décadas del evento que lo cambió todo? Sí, ese posteo yo contaba, vos decías que tenías 4 años, yo estaba en Egipto estudiando árabe, hace mucho tiempo que me dedico a estas cosas, así que me agarró justo en la ciudad árabe más importante, Claro. desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista demográfico, de un país central, así que lo pude ver muchas cosas en vivo y en directo y es una experiencia fundamental. Mira, una de las cosas que siempre es básico en política es, en la política se pueden hacer muchas cosas menos hacer regresar el tiempo. Eso es así, ¿no? Forma parte, es una actividad de la vida misma. El pasado no va a volver, el mundo tal cual se conoció no va a volver, pero por muchas cosas, porque nosotros no podemos volver, porque es una actividad de tipo humano. Claro. Por lo tanto, nosotros vamos cambiando, nuestros intereses van cambiando, la disponibilidad tecnológica que es una de las variables centrales de cualquier actividad de la vida, se ha modificado. Entonces, por lo tanto, no vamos a volver. Y también creo que el mundo, si ya nos metemos un poco en política internacional, por supuesto que se ha modificado. Hoy Estados Unidos no es el Estados Unidos del año 2001. Desde mi punto de vista, no hay un fin de la hegemonía norteamericana, ni mucho menos. Por el contrario, creo que hay una maduración del poder norteamericano. Mira, esto es muy simple. El día que empezamos a medir el crecimiento de los países en yuanes, yo te podré decir que realmente China es una potencia fundamental. Pero seguimos midiendo el crecimiento de China en dólares. ¿Sí? El presupuesto militar de Estados Unidos solo equivale al de los 10 países que le siguen, incluyendo los 5 miembros del Consejo de Seguridad más un montón de potencias regionales. Y por lo menos entre 1 y 2 millones de personas, todo el mundo, sueñan con emigrar legalmente a los Estados Unidos de América. Esos son datos concretos, duros, no se puede dejar. Entonces, hasta tanto y en cuanto millones de personas no sueñen con irse a vivir a Pekín o a Moscú, yo te puedo decir que Estados Unidos va a seguir teniendo una capacidad de atracción total. Cuando realmente China tenga verdaderamente la capacidad de ponerse frente a frente en términos militares, puede hacer. Mientras tanto, yo diría que en los próximos 15, 20 años vamos a seguir viviendo un mundo donde los Estados Unidos son la potencia central. Y además, por eso yo decía un poco de maduración, porque en esa primera década después de la Unión Soviética,
en ese momento unipolar, como se le llama en nuestra disciplina, Ujú. pues los Estados Unidos pensaban que podían combatir cualquier guerra y modificar cualquier situación. Es un poco como el joven que todavía inmaduro cree que el mundo no tiene limitaciones, Claro. ¿no? Y hoy pues se entiende que no es así, que no hay que pelear todas las guerras, sino que aquellas que realmente hay algo que esté involucrado directamente. En Afganistán hay que decirlo, no hay ningún interés central de los Estados Unidos. Afganistán fue una especie de reacción irracional ante el peor atentado de terrorista de la historia de los Estados Unidos. Piensen que Estados Unidos nunca, nunca había sido atacado en su territorio Claro, continental. Por claro. lo tanto, no había un parámetro en el cual medir la reacción, y mucho menos medir la reacción en un ámbito, un contexto unipolar. Por lo tanto, creo que lo que está pasando ahora es una especie de realismo, de maduración en términos de poder. Por supuesto que en términos comparativos, el crecimiento de China en los últimos años es muy importante, eso sería necio negarlo, pero tampoco podemos adelantarnos. La historia le dará a China la posibilidad de ser realmente una potencia hegemónica cuando por lo menos yo ya esté jubilado y ustedes ya sean maduros. Algo que sí, algo que también sucede esto del tiempo, ¿verdad? Uno a veces cree que los tiempos del día a día son los tiempos de la ciencia política o de las relaciones internacionales, ¿no? Se habla de décadas, se habla de procesos. También algo que vos mencionabas, estamos en conversación, si alguno se está sumando ahora, con Paulo Bota, licenciado en Relaciones Internacionales, académico, estudioso del Medio Oriente. Ya en Afganistán leía, bueno, algunas personas, ¿no? De rama republicana, obviamente opositores a Biden. Desconozco cuánto peso real tienen sobre la opinión pública estadounidense, supongo que es bastante complejo, pero mencionaban esto de, bueno, Biden como la cara del fracaso en la misión de Estados Unidos en Afganistán, y mi duda iba por esto que mencionabas, la ausencia de intereses de Estados Unidos en Afganistán, y por otro lado, ¿qué significa esto para Estados Unidos y para Afganistán desde tu lectura? Porque ahí se habla también de abandono, de, si me permitís el término, dejar en bando un montón de personas afines, mismo dentro de las embajadas, afines al primer mundo, a los Estados Unidos, que quedan ahí de garpe en Afganistán. Fue un abandono, fue un replanteo, es una refundación del mundo, o al menos de la región. ¿Cómo está madurando lo que pasó en Afganistán en los primeros meses con los talibanes a la cabeza, según tu lectura? Mira, en primer lugar, dentro de lo que se llama el establishment norteamericano no se discute el qué, se discute el cómo. Esto es, nadie decía en su sano juicio que Estados Unidos tenía que continuar en Afganistán por los siglos de los siglos. Eso nadie lo pensaba. De hecho, si una de las cosas que creo que el día de mañana se le reconocerá al presidente Trump es que pagó el costo político de decir, bueno, hay que retirarse. Algo que todo el mundo pensaba, algo que todo el mundo decía, pero que nadie hacía. Porque el acuerdo firmado en septiembre del 2020 con los talibán es algo que hubiera hecho, digamos, resultado atractivo para muchos, pero que nadie quiso pagar el costo político. Entonces, el qué no se discute, lo que se discute es el cómo. De ahí, obviamente, nos hemos dado cuenta de manera irónica, por cierto, de que hay errores, de que hay intereses mezquinos, de que hay intereses sectoriales, de que hay intereses organizativos, burocráticos, que hacen que no siempre se tomen las mejores decisiones. Y eso vemos el ejemplo, ¿no? Que se hayan abandonado absolutamente todas las bases aéreas, dejando una sola pista, generando ese cuello de botella logísticamente hablando, que no, a pesar de que el acuerdo se firmó en febrero del 2020 y decía que en 14 meses se iba a retirar porque no haya comenzado con mucho tiempo de anticipación, no fue de un día para otro, fue una decisión que se tomó en febrero del 2020, que decía que en 14 meses se iba a realizar el retiro completo de las tropas extranjeras y que luego se extendió 3 meses más. Por lo tanto, digamos, ahí vemos que hay errores, pero hay errores de implementación, no del qué. Y me da la sensación también por esto que mencionaba hace unos instantes, de que va a haber mucha utilización, en primer lugar, en términos de política doméstica en Estados Unidos, eso resulta muy claro, pero que a nivel de política internacional, excepto alguna utilización un poco cortoplacista que hemos visto ahora en China y Estados Unidos, en realidad
más que crítica, van a tener que ponerse a trabajar, porque no resulta. Ahora, hasta este momento, Afganistán es un problema norteamericano. A partir de este momento, Afganistán es un problema chino, es un problema ruso, Claro, es un problema de los países de la región. Por lo tanto, claro. digamos, si uno lo ve desde el punto de vista eminentemente general, estratégico, y tomando en cuenta que Estados Unidos ha dicho más de una vez en estos últimos años que su prioridad es el Indo-Pacífico, lo hemos visto hace unos días, 3 días atrás, 2 días atrás, con el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, enfatizando la importancia que tiene el Indo-Pacífico, pues hasta parece muy racional, ¿no? ¿Por qué gastar fuerzas en un lugar donde todo el mundo quiere irse y por qué no centrarse en lo que realmente es importante desde el punto de vista de competencia entre grandes potencias? Por eso digo, lo que se discute no es el qué, es el cómo, y que por otra parte me da la sensación de que la utilización va a ser muy cortoplacista y casi retórica, y que mediano y a largo plazo pues va a ser más bien una carga para estos países regionales, con lo Claro. cual no creo que sea tan desacertada. Pablo, sabemos que tenés compromisos, te hiciste el espacio para Sí, conversar con nosotros, así que agradecerte, esperándote en la próxima ocasión y de nuevo, agradecerte el tiempo que te has hecho, súper interesante, gracias por el tiempo y las palabras, súper a disposición. por favor, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, sigan así. Nos vemos. Abrazo inmenso a él, a Paulo Bota, licenciado en Relaciones Internacionales, una de las personas más interesantes para aprender y escuchar sobre Medio Oriente.